Martín de la Moneda, eres arquitecto y yo lo primero que te quería preguntar es si quizá los arquitectos han perdido un poco la dimensión humana. Quiero decir, hay muchos edificios que son de un diseño precioso y igual ganan un Pritzker, pero igual no son del todo prácticos o del todo útiles. Bueno, la arquitectura es un poco el reflejo de nuestra cultura, ¿no? Siempre la ciudad o los edificios son una expresión fenomenológica del estado en el que estamos. ¿Qué es lo primero que haces como arquitecto cuando recibes un encargo, cuando te enfrentas a un solar? Yo no sé, esta geometría sagrada que te gusta investigar, ¿qué metodología sigue? ¿Cómo escuchas lo que te dice el terreno? Es una geometría más intuitiva, ¿vale? Es una geometría del lugar. Por tanto, es una geometría que tiene un pensamiento de búsqueda del equilibrio en el lugar, ¿vale? ¿Eso qué significa? La Tierra es un ser vivo y como nosotros tiene puntos diferentes, entonces no hay expresiones de la geobiología o del telurismo en el lugar. El ritual fundacional romano, por ejemplo, suelta al ganado, hace un ritual de apertura de vísceras para ver no solo si están aguas contaminadas, cosas más físicas, sino también si es un lugar salubre para el desarrollo de la vida. ¿Las civilizaciones antiguas tenían esto en cuenta? Porque sí que estoy recordando templos egipcios o los aztecas, los mayas, que muchas veces la luz del solsticio, la ventanita queda perfectamente alineada. ¿Esto se ha ido perdiendo con el paso de los tiempos o la revolución industrial o no sé en qué momento? Sí, vamos, yo creo que con el pensamiento racional, ¿no?, de Descartes y el pienso luego existo, ¿no?, al final solo existe aquello que tiene una explicación racional y es por tanto una anulación de toda la percepción sensible. Esto se va perdiendo. Había en la antigüedad una mayor relación con el medio, con uno mismo, y en esta percepción sensible te dabas cuenta que era fundamental que se construyera así. Un espacio de trabajo, no somos conscientes de la calidad de ese espacio de trabajo, y a lo mejor estás en un sitio donde te acaba doliendo la cabeza o te cansas más de lo normal. ¿Por qué? Porque estos edificios no están construidos con una sensibilidad de cómo somos como seres. Entonces, estoy pensando en Aragón, no sé qué espacios o qué ejemplos de construcciones podrías citarnos. Estamos en el Jardín de Rocas de la Alfranca. Sí. ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué tiene esta magia, esta tradición también casi como el jardín hermético, ¿no? No sé. Sí. Quisimos estructurar el recorrido de estas piedras en las construcciones antiguas de los cromlechs, porque también era una forma de experimentar la experiencia de entrar en un círculo, ¿no?, y la espacialidad que genera un círculo de piedras, y a la vez también que el propio recorrido fuera un tablero de juego. De hecho, aquí vienen muchas familias, yo los he visto con unos dados grandes, y entonces se pone a echar una partida del juego de la oca. Una de las cosas que yo estoy investigando mucho es la simbólica que hay detrás de los juegos. O sea, el parchís, el juego de la oca, el ajedrez, todas tienen una simbólica trascendente, ¿vale? Y esto es una de las mejores formas de guardar un legado y además meterlo a nivel inconsciente en una comunidad, que es, tú juegas a un juego que nos lo pasamos muy bien, pero que en el fondo, a un nivel inconsciente, te está recordando para qué has venido aquí a la vida, cuáles son las puertas que vas a pasar y que te tienes que superar para evolucionar. Y el juego de la oca, con este espacio que sería el puente, con la muerte, con el laberinto, tiene una simbólica muy especial de puertas evolutivas. En función de cómo estamos nosotros, tenemos una percepción del medio en el que estamos. Aquí has podido trabajar con la geometría en un espacio casi partiendo de cero, en plena naturaleza, en la Alfranca. Sí. Pero, por ejemplo, otras obras que has llevado a cabo, como en la Harinera de San José, sí. ¿Cómo se aprecia la geometría allí? ¿Cómo partes, cómo escuchas las magnitudes del lugar? En el caso de la Harinera, que es un edificio de 1800, siglo XIX, el rectángulo de la planta de la harinera es un rectángulo solsticial, que es una proporción muy importante dentro de la geometría, ¿vale? Es la misma proporción que la ciudad romana de Caesar Augusta, ¿vale? En el caso de Zaragoza estaba diseñada, el rito fundacional de Augusto también traza un rectángulo solsticial y además lo orienta a la salida del sol en solsticio de invierno. ¿Y todo esto se hizo en su momento conscientemente? Sí. ¿O tú lo relacionas después?
cuando se construye se hace con conciencia. ¿La harinera también? La harinera puede ser resultado también de lo que en el Pirineo pasa, que hay una metodología de construcción tradicional donde no se sabe por qué, pero se repite. Y entonces se sabe que hay que bascularlo con la orientación del solsticio, que las proporciones tienen que ser tales, ¿no? Y entonces tú hablas con alguien, a veces hablas en el Pirineo, y no, es que esto se hace así. ¿Y eso se ha podido transmitir por tradición oral como los campañones en Francia? Sí, principalmente oral. Y la otra es lo que se dice metafóricamente, está escrito en piedra. O sea, las propias construcciones son libros. Podemos aplicar la metodología en todo lo que creamos, todo. Porque la geometría está en todo lo que se crea. O sea, la geometría está en nuestra genética, está en las cristalizaciones de las piedras, en las moléculas. Entonces, es parte de la genética de la existencia. Entonces, el arquitecto, igual que el artista, cuando manifiesta algo, cuando crea algo, con esta, vamos a decir, con esta aplicación de geometría, ¿no?, metida ya, encargada en el sistema operativo, te estás alineando con el funcionamiento de la vida, ¿no? ¿En qué está ahora metido Carlos Martín de la Moneda? Tengo entendido que parte de la reforma de la Avenida de Navarra, ¿no? Sí, bueno, sí, yo hago mucho urbanismo, aparte de edificios también. En este caso tú tienes un paseo y entonces tú sigues una metodología de una medida. Es que, aparte, dentro del entorno de la arquitectura, esto en la época racionalista ya se usaba. O sea, el módulo ha sido un referente en la arquitectura moderna, Le Corbusier y todas estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que ahora es darle este valor también como más profundo, ¿no? Y entonces lo que hago es, todos los diseños están bajo esa visión de realmente crear espacios armónicos y que nos ayuden a conectar con nuestra potencialidad como seres humanos. En el fondo, también estábamos hablando un poco antes de esto, en el fondo la arquitectura tiene una capacidad sanadora o tiene la posibilidad de hacerte sentir mejor. Sí, yo creo que hay una relación entre espacio y salud, clara. El espacio condiciona nuestro estado mental, ¿vale? Richard Serra, por ejemplo, trabaja mucho con estas esculturas donde tú te entras y el propio espacio está condicionando tu estado de equilibrio. Entonces, no somos conscientes, pero la forma, la medida, la proporción y la orientación de una habitación, de una sala, como esté, no es lo mismo si es alargada, si es más ancha, qué altura tiene, qué orientación. Eso varía. ¿Esto se suele tener en cuenta a la hora de construir hospitales, por ejemplo, que sería fundamental, o aeropuertos o estaciones? A día de hoy yo creo que no. ¿Pero nos encaminamos hacia que sí? Ojalá. No depende de mí. Me encantaría poder hacerlo. Creo que sería muy saludable.